Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Habits. Autor, Betwist, Lunabere. Fandom, Sherlock, TV. Ship principal, Jem Moriarty por John Watson. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, ninguna. Resumen, la primera vez que Jem Moriarty irrumpió en 221B, no esperaba gran cosa y definitivamente no esperaba que se convirtiera en un hábito. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. La primera vez que Jem irrumpió en el 221B, lo hizo por diversión. Solo para irritar a Sherlock, en realidad, y para curiosear, a ver qué encontraba. Quizás incluso les dejaría una notita para que la encontraran al regresar. Algo que les hiciera saber con seguridad que había estado allí. Podía imaginarse el rostro de Sherlock, esas cejas pobladas uniéndose, la ligera inclinación de la cabeza, esos brillantes ojos azules recorriendo la página, y su mente dando vueltas a la velocidad de la luz para encajar todas las piezas. Sería un espectáculo glorioso, pero uno que no tendría el privilegio de ver. A menos que hubiera instalado cámaras de video en el piso. Vaya, qué idea. De repente, oyó un gemido lejano. Paralizado, Jem escuchó atentamente por si acaso oía otro ruido. No esperaba encontrar a nadie en casa. Ni siquiera la casera debería estar allí. Jim se había asegurado de que así fuera, después de todo. ¿Quién faltaba en sus planes? Escuchando un momento más, Jem oyó varias toses dolorosas provenientes del piso de arriba. La habitación de John. Debía de estar fatal para dejar que Sherlock fuera a un caso sin él. O quizás Sherlock recibió el mensaje y decidió, por pura bondad o alguna tontería por el estilo, dejar que John se quedara. Lenta y cuidadosamente, Jem subió de puntillas las escaleras hasta la habitación de John. Se detuvo al oír otra tos y un suave gemido, la cama crujió mientras el peso se desplazaba de un lado a otro. Tras un minuto de silencio, Jem continuó subiendo y llegó a la puerta de John. Esperó unos minutos más, para asegurarse de que John no estuviera a punto de levantarse por alguna razón, antes de extender la mano. Sus dedos se deslizaron por la madera áspera y plana de la puerta. Suavemente, presionó y dejó que la puerta se abriera gradualmente. Parpadeando un par de veces, Jem obligó a su vista a acostumbrarse. La luz de la luna entraba a raudales por la ventana, iluminando una pequeña sección de la cama de John. John era solo un gran bulto negro, enterrado bajo un edredón blanco. Se ondulaba cuando John se movía un poco, estirándose. A pesar del edredón que cubría su cuerpo, Jem podía distinguir por su tamaño y forma que John estaba acurrucado de lado. Imaginó que se parecía vagamente a la posición fetal, la columna apenas curvada, las rodillas juntas y elevadas, y los tobillos cruzados. Posiblemente, tenía una mano sobre el pecho. La mayoría de la gente tenía la idea errónea de que la postura al dormir reflejaba rasgos subyacentes de la personalidad de un ser humano. Jim, por supuesto, lo sabía mejor. Las posturas al dormir solo delataban la comodidad de John en su propia habitación. Desde la postura de John, Jem sabía que estaba cómodo allí. ¿Y por qué no iba a estarlo? Era su propia habitación, un lugar que ya conocía, y separado del área de Sherlock. Este lugar era exclusivamente de John. Un suave ronquido llamó la atención de Jem, quien ladeó la cabeza ligeramente. No se había imaginado que John roncara. Aunque también era posible que la enfermedad que tenía, probablemente un resfriado fuerte, le hiciera roncar. Aún así, Jem permaneció inmóvil. Sinceramente, no podía creer que estuviera vislumbrando la vida privada de John. Podía hacer lo que quisiera ahora mismo, o mejor aún, contratar a alguien para que hiciera lo que quisiera. Demonios, podía incendiar el piso con los productos químicos que Sherlock guardaba abajo. O podía contratar a alguien para que viniera tarde por la noche y disparara a John. O podía envenenar la almohada de John. Quizás debería atormentarlo primero.
Meter una cabeza de caballo en una cama siempre era algo que Jem quería intentar al menos una vez. O, mejor aún, podía prolongarlo durante meses. Empezar por cambiar las sábanas de John por unas más pequeñas. Sin duda, culparían a Sherlock. Tal vez, con suficiente investigación, Jem podría destrozarlos. Y una vez que Sherlock estuviera solo, estarían en igualdad de condiciones. Quizás incluso podría convencer a Sherlock de que se uniera a él. De repente, John se movió de nuevo. Saliendo de sus pensamientos, Jem observó cómo John se acomodaba de nuevo en la cama. Por otro lado, era fascinante que John pudiera dormir tan profundamente. Casi se sentía como si Jem formara parte de un grupo privilegiado. Uno de los pocos que había visto dormir a John Watson. De repente, recordó cuántas novias tenía John y casi se rió. Así que un gran grupo privilegiado. Aún así, se sentía como algo íntimo entre ellos dos. La lógica le decía que John no sabía que estaba allí, no podía saber que estaba allí, y que simplemente dormía profundamente porque se había quedado dormido antes de que Jem llegara. Pero este proceso de pensamiento, la mera idea de que John no lo supiera, lo inquietaba, y frunció el ceño, sin saber por qué. Giró sobre sus talones, Jem bajó las escaleras y salió del 221B de Baker Street. Pasaron semanas antes de que Jem pudiera organizar la salida de Sherlock sin John a su lado. Al fin y al cabo, tenía que ser cuidadosamente planeado, un crimen tras otro y conexiones indescifrables para cualquiera excepto para Sherlock. Y tenía que asegurarse de que Sherlock necesitara tiempo para descubrir la conexión. Si ocurría demasiado pronto, John aún estaría despierto para seguirlo. Si tardaba demasiado, John podría estar despertándose o podría estar lo suficientemente cerca del amanecer como para que Sherlock decidiera despertarlo él mismo. No es que a Jem le importara, por supuesto. Le suponía un nuevo reto que afrontar. Y una vez que lo tuvo todo resuelto, era solo cuestión de tiempo antes de que Sherlock saliera corriendo del piso sin decirle una sola palabra a John. El entusiasmo y el orgullo siempre habían sido las debilidades de Sherlock. Bueno, eso y el sentimentalismo. Aunt Jem jamás lo admitiría en voz alta, no sabía qué lo impulsaba a volver a ver a John dormir. Sebastián solo sabía que Jem quería volver al 221B. Y eso era todo lo que necesitaba saber, en realidad. Tras ver a Sherlock salir corriendo solo del piso, Jem esperó en silencio 10 minutos. Necesitaba asegurarse de que Sherlock no volviera de repente al 221B por algo importante. Aún así, esos 10 minutos fueron los más largos de su vida, pues Jem miraba su reloj casi cada 20 segundos para ver cuánto tiempo había pasado. En cuanto pasó el tiempo, Jem cruzó la calle corriendo y entró en el 221B. Oía a la señora Hudson hablando por teléfono con una vecina, así que subió las escaleras sigilosamente, habiendo memorizado dónde estaban los crujidos y gemidos del suelo. Una vez arriba, escuchó atentamente para asegurarse de que John no estuviera despierto. Con cuidado, volvió a la habitación. John estaba como antes, acurrucado de lado, de espaldas a la puerta. Inclinando la cabeza, Jem entró tímidamente en la habitación. Estaba invadiendo el territorio de John y disfrutaba cada segundo. Era emocionante, en cierto modo. ¿Y si John despertaba? ¿Y si se despertaba y encontraba a Jem allí de pie? ¿Cómo reaccionaría? ¿Gritaría? ¿Se encogería? ¿Sacaría un arma? ¿Llamaría a Sherlock? ¿Atacaría? Oh, esa sería una reacción fantástica. Un ataque directo. Ver a otro macho dominante en su territorio y lanzarse a la lucha. Jim estaba seguro de que John aún conocía muchos movimientos del ejército. Esta vez, Jem se acercó gradualmente a la cama. Se detuvo junto al lado vacío y se quedó mirando a John. ¿Qué tenía de especial aquel hombre? ¿Qué atraía a una mente como la de Sherlock Holmes? Por lo que Jem podía ver, John era un tipo normal. De estatura inferior a la media, sí, pero con un peso e inteligencia normales para un exmédico del ejército. Cabello rubio. Ojos azules. Sinceramente, no había nada que llamara la atención de nadie hacia John. Y menos aún la de una mente como la de Sherlock Holmes. Supuso, en cierto modo, que debería haber visto la ironía antes. En un intento por descubrir qué tenía de peculiar John, se había obsesionado con el propio John Watson. Sin embargo, era una obsesión diferente.
Sherlock se mostraba sentimental, mientras que Jem mantenía la lógica. Por lo tanto, John Watson sería la perdición de Sherlock Holmes. Jim estaba seguro de ello. Poco a poco, la emoción de estar en el espacio de John se disipaba. Necesitaba un nuevo estímulo, algo que le acelerara el corazón de nuevo. Así que se sentó con cuidado en el borde de la cama. El corazón le dio un vuelco al pensar en más posibilidades. Si John despertaba y se daba la vuelta, esperando encontrar a Sherlock y a Jem, se sentiría aún más violado que antes. Probablemente más asustado. Y considerando su trabajo anterior, no se congelaría ante la menor amenaza. Jem se preguntó qué atacaría primero, un arma o al propio Jem. Y si atacaba a Jem, apuntaría al torso o al cuello. Estrangularlo, golpearlo, patearlo o romperlo. Era refrescante saber que había una variedad de posibilidades. Por una vez, Jem no podía saber instintivamente lo que alguien haría. Por un instante, John se movió y Jem se tensó, preparándose para lo inevitable. Pero John se tranquilizó rápidamente y reanudó su respiración agitada. Así que seguía enfermo. Probablemente no se había recuperado como de costumbre por culpa de Sherlock y los casos. Es difícil recuperarse cuando uno no puede descansar bien constantemente. Con una sonrisa burlona, Jem se quedó allí sentado un rato más, con ganas de tentar a la suerte. Luego se puso de pie a regañadientes, miró a John y salió sigilosamente de la habitación. Pasaron 2 meses antes de que Jem encontrara el momento perfecto para regresar al 221B. Entró tranquilamente en la habitación de John, ya acostumbrado tras las 2 primeras veces, y ni siquiera dudó en deslizarse sobre la cama. Como antes, John se movió ligeramente antes de volver a relajarse en el colchón. Jim permaneció allí tumbado, sonriendo con suficiencia. John Watson dormía junto a su peor enemigo sin siquiera saberlo. Con el tiempo, incluso esa emoción se desvaneció. Suspirando, Jem supo que tendría que seguir insistiendo para conseguir esa euforia que tanto necesitaba. Permaneció en silencio un momento más antes de finalmente tomar una decisión. Habló en voz baja: «Solo puedo imaginar cómo reaccionarías ahora mismo, Johnny. Pero, siendo sinceros, mi suposición sería acertada. Te despertarías sobresaltado, con esa mirada entre horror y desconcierto. La misma que tenías cuando te secuestraron mis hombres. Una expresión gloriosa, de verdad. Me alegro mucho de haberle puesto un micrófono a ese coche, ahora que lo pienso. Pero estoy divagando. Después del susto inicial, te prepararías para cualquier cosa. Posible secuestro, asalto, asesinato. Aunque, la verdad, tenerme en tu habitación no es lo más aterrador que podrías encontrar al despertar». Jim dejó de hablar por un momento. John seguía durmiendo profundamente a su lado, y se encontró de un humor sorprendentemente tranquilo. ¿De qué habla la gente normal?, reflexionó en voz alta. Debo decir que mi recuerdo es un poco borroso. Mi primer asesinato fue a los 11 años, ¿sabes? Fue el único que vi solo. Pero después de eso, simplemente dejé de intentar interactuar con los demás. Creo que se llama charla intrascendente. Después de todo, parecía bastante inútil, y pronto la gente empezó a pedirme consejo. Empecé con cosas pequeñas, como copiar en un examen o como pillar a un novio infiel. Más tarde, empezó a desarrollarse. Se convirtió en vengarme del novio infiel y en cómo humillar a una rival amorosa. Sin embargo, todo eso seguía pareciéndome increíblemente aburrido. Fue entonces cuando empecé a interactuar con los delincuentes de mi escuela. Empecé a planear sus diferentes crímenes. Aprendí a robar una tienda con cuidado, a robar sin ser detectado, y cosas así. Solo después de la universidad empecé a formar mi red de contactos, convirtiéndola en lo que es hoy. Es realmente magnífico, si me permiten decirlo. Pero me estoy desviando. Volviendo a la pregunta original, ¿de qué suele hablar la gente normal? Estoy seguro de que ni siquiera Sherlock lo sabe, a pesar de que ahora mismo vive contigo. Y supongo que es algo tedioso y aburrido, como charlar del tiempo o de lo que han hecho los familiares. Como si alguien quisiera oír hablar de algo así. Pero como solo somos tú y yo, y duermes tan profundamente que podría ocurrir el apocalipsis y no te enterarías, mejor lo intento, ¿no? Además, me ayudará cuando tenga que volver a disfrazarme como Jem de It. Eso fue doloroso, ¿sabes? Al menos el personaje requería que fuera un poco torpe.
Para este siguiente personaje, sin embargo, tengo que ser perfecto. Actuar como un ser humano normal, más o menos. Eso requiere charla informal. Así que, familia. Bueno, ya no hablo con ellos, aunque estén vivos. Bueno, la mayoría lo están. En cuanto al tiempo, bueno, es Londres. Si tú vienes aquí por los cielos soleados y el calor, eres un idiota torpe que merece ser asesinado aunque sea por el bien de la evolución de nuestra especie. ¿Y qué más? ¿Mi día? Supongo que salió bien. Planeé 3 robos, pero solo 2 saldrán bien. El tercero no, porque los hombres que me contrataron son demasiado estúpidos para llevarlo a cabo correctamente. En fin, no es mi problema. Ya tengo presos trabajando para mí en todas las cárceles por si a alguien del grupo le apetece hablar de mí con Scotland Yard. Con eso, Jem finalmente hizo una pausa en su mini diatriba. Era lo más que había dicho en mucho tiempo, y le sorprendió la naturalidad con la que todo parecía fluir. Sabía que era John, tenía que serlo, ya que nunca se había sentido tan cómodo con nadie más. Quizás por eso Sherlock lo mantenía cerca. No sorprendería a Jem, después de todo. Sherlock tenía esa predilección por tener amigos, aunque John era su único éxito real. Lestrade y la señora Hudson, sin embargo, eran los segundos. Eran 3 personas más que Jem, en cualquier caso. Al observar el cuerpo dormido de John, Jem se preguntó si debería secuestrarlo de nuevo. Quizás podría tener lo que Sherlock parecía tener entonces. Era algo que Jem ansiaba, aunque solo fuera porque ansiaba todo lo que no tenía. Después de todo, eran sus deseos los que lo impulsaban. Existir no era vivir, y Sherlock y John estaban vivos. No como Jem. Frunciendo el ceño, Jem negó con la cabeza antes de levantarse. En otra ocasión, Johnny murmuró antes de salir de la habitación. Ion se había convertido en una rutina para Jem. Revisaba la jornada laboral, revisaba el 221B y, si John se iba a dormir, iba a vigilar el lugar. Además, empezó a vigilarlo durante todo el día, sobre todo si John y Sherlock trabajaban en un caso particularmente peligroso. Si John corría peligro inminente, Jem se aseguraba de evitarlo. Se decía a sí mismo que era para irritar a Sherlock, por llegar al malo antes que él, pero una parte de Jem sabía que era mentira. Aún así, nunca lo admitiría en voz alta. Hoy fue un día particularmente emocionante. Jim le había salvado la vida a John, una vez más, al hacer que Moran le disparara al sicario ruso, que además era francotirador. A Jem le encantó la ironía. Esperó con impaciencia a que John por fin se metiera en la cama. Luego tuvo que esperar a que John durmiera lo suficiente. Finalmente, se dirigió al 221B y subió las escaleras. Se deslizó sigilosamente en la habitación de John, deslizándose sobre la cama. Una vez acomodado, cerró los ojos y escuchó un momento. El sonido de una respiración profunda y regular. El ruido de las calles de abajo. El tic-tac del reloj. Jem lo asimiló todo por un instante. Te salvé hoy, sabes, explicó. Sherlock y tú deberían prestar más atención a su entorno. Si yo no fuera tan competente, estoy seguro de que ya los habrían matado al menos 5 veces. Sonrió, disfrutando de que John le debiera la vida, aunque no lo supiera. Prácticamente estás en deuda conmigo. Antiguamente, la servidumbre era de por vida. Sinceramente, ojalá no hubiéramos avanzado desde entonces. Tenían muchas cosas bien, aunque ahora la mayoría se consideran bárbaras. Aún así, hay algo tan significativo en clavarle la cabeza a tu peor enemigo fuera de casa. Ya no tenemos esa importancia en nuestro mundo. John se movió, provocando que Jem se quedara rígido en la cama. No era raro que John se moviera mientras Jem estaba allí, pero a Jem lo ponía nervioso cada vez que ocurría. Siempre pensaba que sería el final, el momento en que John lo descubriera en su cama. Siempre contenía la respiración. Siempre, John simplemente se acomodaba y dormía plácidamente. Una vez que John se tranquilizó, Jem dejó escapar un largo suspiro y se relajó en el colchón. Su adrenalina seguía bombeando y no pudo evitar sentirse ligeramente excitado por el aspecto peligroso de la situación. Tienes la cama más incómoda del mundo, se quejó, sintiendo un muelle clavándose en la espalda. Estoy a punto de pedir que te la cambien sin que te enteres.
Una noche, subes aquí y de repente sientes que duermes en una nube en lugar de en la tierra estéril. Se movió un poco para evitar que el muelle se le clavara en la espalda. Piensa en lo desconcertado que estarías. Ion se movió de nuevo y Jem se quedó paralizado. Permaneció en silencio más tiempo esta vez, para asegurarse de que John siguiera durmiendo. Poco a poco, se sintió más cómodo para volver a hablar. Me desvié un poco del tema. Parece que lo hago a menudo cuando hablo contigo. En cualquier caso, te salvé la vida, otra vez, hoy. ¿Crees que podrías estar un poco más agradecido y no meterte en tantas situaciones de vida o muerte? Es prácticamente un trabajo de tiempo completo seguirte el ritmo. Sin embargo, no me importa, ya que me da algo interesante que hacer mientras todos los demás son tan terriblemente aburridos. Es decir, solo se pueden hacer planes para robar un banco un número limitado de veces antes de que empiece a cansarte. La falsificación es un poco más divertida, pero una vez que hice todas las conexiones que necesitaba, también perdió su brillo. Al final, y por muy grotesco que suene, el asesinato sigue siendo lo más emocionante de planear. Hay tantas maneras de hacerlo. Tantas cosas podrían salir mal. Y aunque New Scotland Yard es notablemente risible, Sherlock al menos mantiene las cosas interesantes manteniéndose alerta. Es el único enemigo realmente desafiante que tengo hoy en día. Aunque, sinceramente, Mycroft también puede ser bastante entretenido. Cuando él quiere serlo. Cuando John se movió por tercera vez, Jem supo que estaba tentando a la suerte. Una vez que John se tranquilizó, Jem se puso de pie y planeó irse. De repente, oyó que la puerta de abajo se abría de golpe. Su corazón se paró al oír a Sherlock gritar el nombre de John antes de que la adrenalina le subiera por las venas. ¿Qué debía hacer? ¿Esconderse? ¿Quedarse a la vista de todos? ¿Afirmar que tenía algo bajo la manga? ¿Cómo reaccionaría Sherlock? ¿O John, ya puestos? Sin embargo, seguramente no podría volver a visitarlo. Eso no serviría de nada. Con un gruñido, miró a su alrededor. Justo cuando Sherlock llegaba al primer piso, Jem se deslizó debajo de la cama. Una vez más, Sherlock gritó el nombre de John. «Joder», gruñó John, despertando por fin. Su voz sonaba suplicante, profunda y lenta por el sueño. Jim nunca había oído a John sonar así. «¿Qué pasa, Sherlock?», gritó. «El caso. ¿Recuerdas? ¿El qué estoy haciendo? Ya lo he resuelto». «Ven rápido», respondió Sherlock. John saltó de la cama, se puso unos pantalones y salió corriendo de la habitación. Soltando un largo suspiro, Jem escuchó mientras salían del piso. Salió de su escondite, todavía temblando por la adrenalina, y se echó a reír. Bueno, qué divertido, se dijo a sí mismo, mirando la cama vacía. La pierna de Jem se movía de arriba a abajo mientras esperaba. Ya no faltaba mucho. Por fin, había pasado una hora desde que John se acostó, y Jem se levantó de un salto. Ni siquiera le importó que Sherlock no se hubiera ido aún, estaba demasiado absorto en su caso como para darse cuenta. Volviendo a toda prisa al apartamento, subió las escaleras en silencio y se metió a toda prisa en la habitación de John. Apenas pudo evitar tirarse en la cama de la emoción. «Hoy me pasó lo mejor», le informó rápidamente a John. «No podía esperar a contártelo». Lo miró, sonriendo, y luego se detuvo. Ion estaba dormido. John no sabía que Jem estaba allí. De hecho, John ni siquiera sabía que Jem venía a visitarlo con regularidad. ¿Qué hacía ya? Esto era incluso peor que los amigos imaginarios que tenía de niño. Por primera vez en años, Jem se sintió abrumado por la tristeza. Era desgarrador, demasiado parecido a la tristeza que sentía de pequeño. Su madre una vez la había identificado como Soledad. Incluso ahora, podía oír su suave voz mientras le hablaba a su padre. «Es un niño solitario», solía decir. Por primera vez desde que tenía 10 años, se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró la espalda de John mientras su cuerpo se convulsionaba en sollozos. Rápidamente, se cubrió la cara con las manos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas sin contenerlas. De repente, un fuerte abrazo lo atrajo hacia sí. Hundió la cara en el pecho de John mientras se permitía llorar. Finalmente, todo se concretó en su mente. John lo sostenía. Ion estaba despierto.
Jem se puso rígido y dejó de llorar al sentir una oleada de adrenalina y la necesidad de luchar y huir. Todo empezó a encajar en su mente, deducción tras deducción, resuelta y repasada. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde el principio, supongo, pero no estoy seguro. Aunque te escuché hablar conmigo. Jem se tomó su tiempo para digerir la información, calculando su siguiente paso. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó. Bueno, tenía al único asesor criminal del mundo en mi cama, hablándome. Pensaste que estaba dormido, y yo pensé que eso era lo que me mantenía a salvo. ¿De verdad creíste que era casualidad que de repente empezara a dormir en mi propia cama con más frecuencia? Con una mueca, Jem se reprendió por no haberse dado cuenta antes. Por no haberse dado cuenta de nada de esto antes. Se apartó de John y se levantó de la cama. John lo miró con los ojos muy abiertos, la luz de la luna que entraba por la ventana le daba justo en el rostro. De todas las noches, sin nubes. Me voy ya, respondió Jem. Se sentía débil y estúpido, dos sentimientos que odiaba. No se había sentido así desde que Carl Powers lo acosaba, pero esta vez no le inspiraba un deseo tan fuerte de matar como entonces. Sinceramente, simplemente lo humillaba. Eres bienvenido aquí en cualquier momento para hablar, siempre y cuando no me mates, le informó John en voz baja. No cuentes con eso, dijo Jem antes de salir de la habitación. 2 semanas después, Jem regresó a la habitación de John. Observó su figura antes de carraspear. John se dio la vuelta, levantó la vista y esbozó una leve sonrisa. Bienvenido de nuevo. ¿Qué pasó hoy?, preguntó. Jem le devolvió una media sonrisa. Te salvé la vida, otra vez. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.